Egun on guztioi, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de WIN, Women in Industry, organizado por PWN Bilbao. Es la segunda sesión, sabéis que tenemos un ciclo de conferencias de 3 días y la sesión de hoy, que durará hasta prácticamente las 12:30, 1, se va a dedicar a formando a líderes mujeres para la industria. Estamos en este segundo día después de una inauguración ayer en la que estamos realmente contentas. Participaron instituciones y personalidades apoyando la causa del liderazgo equilibrado de género. Causa que para nosotros no es fácil y creo que para nadie. Somos muy conscientes de que al margen del desarrollo social y sobre todo institucional de apoyo a la igualdad, la realidad es tozuda. En la industria no hay igualdad de género, no hay el liderazgo equilibrado. Solamente un 24% de representación femenina en general en las plantillas y un 9% de CEOs mujeres. Claro, esos porcentajes están muy lejos del equilibrio. Y estamos aquí precisamente para esto, para debatir, para trabajar, para charlar y sobre todo compartir experiencias entre empresarios, empresarias, entre líderes, entre expertos en la materia para conseguir que las empresas sean más igualitarias. Y por esto nos reunimos hoy en varias sesiones. La primera que me gustaría presentar es el talk que va a desarrollar Celia de Anca. Celia es vicedecana de Ética, Diversidad e Inclusión del Instituto de Empresa. Bienvenida. Es directora del Centro de Diversidad en Gestión Global del IE y ha trabajado como directora de programas corporativos en la Europe Management School. Además, es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Fletcher School of Law and Diplomacy en Boston y en la Universidad Politécnica de Madrid. Celia es autora del libro Beyond Tribalism, coautora del libro Managing Diversity in the Global Organization, además de diversas publicaciones monográficas, entrevistas especializadas en distintas revistas. Ha sido asesora externa de Merrill Lynch, Diversity and Inclusion Council, y es miembro del Comité Ejecutivo del IE Business School desde el 2006 hasta el 2016. Además de miembro de la Comisión Ética del Fondo de Inversión Ético de Invercaixa. Además, Celia es premio a la Directiva del año 2008, otorgado por la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, y su trabajo es regularmente citado por los principales pensadores como Zygmunt Bauman, entre otros. Ha sido elegida entre los 50 pensadores en gestión de más influencia global en el Top 50 ranking del 2015. Bueno, Celia, estamos encantadas de tenerte. El floor is yours. Muchísimas gracias, creo que ya voy incorporada. ¿Me escucháis bien? Pues muchísimas gracias por esa presentación. Yo lo que quería era simplemente dar un pequeño contexto para que empecemos las discusiones. Creo que van a ser unas discusiones muy interesantes hoy, pero un poco quizá mi trabajo sería poner un poco en contexto según mi experiencia, para compartir también experiencias. Como decía, si queréis, he tenido 3 gorros fundamentales. Uno como investigadora y sobre todo investigando los sesgos culturales inconscientes que tenemos hombre y mujer a la hora de, por ejemplo, por qué hay tan pocas mujeres en la industria y ver un poco cuáles son los orígenes. El segundo gorro que llevo en los últimos 20 años ha sido de formación. Y he estado dando muchos cursos de formación o talleres de formación de mujer y liderazgo en sitios tan diferentes como Senegal, Arabia Saudí o Noruega. Y me gustaría, y lo digo eso porque es importante, cuál es el factor cultural. ¿Qué nos pone en común, que es muchísimo, y cuáles son las diferencias entre unos y otros? Y finalmente, como consultora corporativa. Como decía, estuve unos años en Merrill Lynch, en el Consejo de Diversidad Externo, y sí que he trabajado mucho con empresas para ver dónde estamos y qué es lo que falta. Entonces, de esas 3 experiencias, creo que me gustaría hablar de 3 cosas en concreto. Uno, hay pocas mujeres en puestos de liderazgo, ya lo ha dicho Ana, y veremos que sí, que es la cuestión. La cuestión es por qué y qué se puede hacer.
y a partir de ahí pues sí que me gustaría empezar con vosotras una discusión. Primero, si hay o no hay pocas mujeres en el liderazgo. La respuesta creo que ya la sabéis, hay poquitas. Como veis, globalmente estamos hablando de 11 jefas de Estado, estamos hablando de un 21% de ministras, seguimos siendo el 40% de la fuerza de trabajo, lo cual es mucho, pero si llegamos a los puestos de dirección ejecutiva, estamos hablando de un 28%. ¿Cómo estamos en España? Si os fijáis por sectores, y justamente que estamos en esta feria, la mujer es el 50 y tantos % en servicios, y no cambia. Y eso es uno de los factores, veremos que cambia y que no cambia en los últimos 10 años. En industria no cambia. Vemos que está pues de 25, 26, ahí está un poquito que se va. Agricultura va bajando, lo cual es positivo porque quiere decir que se va metiendo más en industria o en servicios, e incluso en construcción está creciendo más que lo que es en industria, que está parado. Entonces, a ver por qué esos sectores están tan poco feminizados, si queréis. Donde sí cambia son los consejos de administración. Si veis, en las empresas del IBEX estamos hablando ya de un 36 o 33% en los consejos de dirección, que es mucho. O sea, que sí que ha cambiado ahí. Pero si contrastáis, en puestos ejecutivos solo un 17%. ¿No os parece extraño que en la alta línea de las empresas hay un 17%, pero en los consejos un 33%? Eso tiene mucho que ver con toda, digamos, la difusión, publicidad, ruido que se ha hecho para que haya mujeres visibles. Entonces, las hay visibles. Lo que pasa es que luego bajas y sigue costando subir. En cambio, como veis, en puestos ejecutivos casi el 40%. O sea, hay buenas noticias y no tan buenas. Hemos llegado a la empresa, pero no hemos llegado a todos los sectores ni hemos llegado a todos los sectores. Y otra cosa me parece muy interesante porque vemos que sigue sin cambiar las cosas. Directoras y gerentes, que es el primero, creo que aquí lo podéis, aquí está el directoras y gerentes, y bueno, esto no se ve muy bien, sería el primero, que estamos del 30 al 33%, en los últimos 10 años poquito lo que cambia. Y si os fijáis, segundo, eso es muy buena noticia, profesionales, técnicas, científicas, estamos en más del 50%, o sea, la mujer sí que está, quizá en los puestos más oficiales, de investigadoras, de científicas, ahí estamos muy bien. Luego seguimos, técnicas profesionales, y eso donde seguimos estando es en la administración, contabilidad, digamos, la ayuda, la parte administrativa en las empresas, ahí es donde están las mujeres. No tanto en la alta dirección, que sería el 33%. Luego ya estamos hablando de operaciones especiales, etcétera, que también para la industria es importante, pero si os fijáis, en operaciones elementales, limpieza, etcétera, legión. O sea que la mujer sigue estando fundamentalmente en las cuestiones generales tipo limpieza o administración, contabilidad, y nos falta, está muy bien porque estamos en lo científico, pero no estamos en la alta dirección, para situarnos un poco. ¿Por qué? Una de las razones, luego lo veremos más, cuando estamos hablando de asalariados a tiempo parcial, 76% mujeres. Siguen siendo las mujeres las que cogen las bajas o las que cogen el tiempo parcial, lo cual luego tiene, por supuesto, repercusiones en por dónde te vas moviendo en la empresa. Y si nos vamos al... Eso también era interesante, porque cuando preguntamos, a ver, ¿por qué te coges una baja? Cuando es por cuestión de estudio, de deporte, de hacer algo, la mayoría hombres. Cuando dices cuidados, tanto de hijos como de mayores, mujeres. O sea, seguimos cogiendo las bajas por lo que seguimos cogiéndolas. Y si nos vamos al nivel mundial, y aquí os quiero hacer una pregunta, este es el último índice del Global Gender Gap. Lo que estamos hablando es dónde está la mujer, si tiene igualdad de oportunidades. Si el número 1 es Islandia, que más o menos nos parece que sí que puede ser, el 151, porque luego ya empiezan países o en estado de guerra y tal, pongamos hasta 151 Pakistán, Sudáfrica en el 17, ¿dónde creéis que está España? Tenéis 3 oportunidades, 5, 8, 53. ¿Quién dice que está en el 8? ¿Tú? ¿Quién dice que está en el 5? ¿Hay nadie? ¿Quién cree que está en el 53? La mayoría, en el 8. O sea, que no estamos mal, ahí hay que ver. A ver, ¿dónde estaría Estados Unidos? ¿En el 5 o en el 50? ¿Quién dice que Estados Unidos está en el 5? Puede ser 5 o 53, no hay otro. ¿Quién? Tú en el 5. ¿Y en el 53 quién cree? Efectivamente, Estados Unidos está en el 53. Siempre pensamos, no, en Estados Unidos está mucho mejor, no. Pero estamos hablando... Ahora, en el número 5 os voy a dar 3 posibilidades. Puede ser un país europeo, un país africano
o un país latinoamericano? ¿Quién dice un país europeo? En el 5, vale. ¿Quién dice un país africano? ¿Quién dice un país latinoamericano? Una persona. Nicaragua. ¿Por qué sorprende? Porque cuando hablamos de igualdad no estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de equidad. Evidentemente, en Estados Unidos está mucho mejor que en Nicaragua, pero en Nicaragua tienen mayor acceso a lo poco que haya económico-político que lo que tienen en Estados Unidos. Entonces es importante, no estamos hablando de igualdad, sino de equidad, de las oportunidades que tienen mujeres y hombres, sean estas muchas o pocas. Y a partir de ahí lo podemos entender un poco mejor, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos está pasando. Y llegaríamos a la segunda pregunta, el por qué estamos ahí. Decía Kafka, un filósofo, que para entender las cosas en el presente tenemos que ver cómo se han desarrollado, cómo eran en el pasado. Entonces, si me permitís, vámonos un poco lejos, a los tiempos... Bueno, primero, vamos a ver qué sesgos hay. La mujer no está ahí porque no quiere o porque no la dejan. Y eso vamos a ir repitiéndolo varias veces. Y como os decía Kafka, que el ser humano está entre dos fuerzas igualmente poderosas. Una es el pasado, que se empeña por quedarse aquí, y otra es el futuro, que se empeña por entrar. ¿Qué hace el hombre en el presente? Luchar entre las dos. Si te quedas muy en el pasado, no avanzas. Si vas muy al futuro, pero te olvidas del pasado, te pierdes. Entonces, realmente lo único que puedes hacer en el presente es reconciliarte con tu pasado para poder salir hacia el futuro. Y en esa reconciliación es donde me gustaría, muy brevemente, ir a la historia del mundo. Que empezamos en la época, yo creo que lo habéis escuchado mucho, ¿qué pasa con el hombre y la mujer? Hace 20.000 años no es que estuvieran contentos y felices, lo estaban pasando mal, que estaban por ahí de nómadas, pero al ser nómadas, como que tenían el mismo espacio, hombre y mujer. Según muchos historiadores, lo que empieza a separarse todo es hace 10.000 años, cuando la revolución agrícola. ¿Por qué? Porque ya se asientan, ya no están viajando. Si tú estás viajando todo el rato, primero no puedes tener muchos hijos, se te van muriendo, tienes uno como mucho. Luego, además, tienes que estar cambiando de sitio, con lo cual los espacios son los mismos. Cuando el hombre se asienta y la mujer se asientan, empiezan la especialización de roles. Unos van a cazar y otros se quedan en la cueva, fundamentalmente. Pero lo importante es que los espacios se cambian. Y eso tiene muchas repercusiones después. Después hay un segundo hito fundamental, que es en la Ilustración. Que eso, Soledad Murillo, no sé si la conocéis, de la Universidad de Salamanca, que es de un libro precioso, que es El mito de la vida privada, que os lo recomiendo. Fue además secretaria de Estado y fue la que creó la Ley de Igualdad en el 2008. Estuvimos con ella. ¿Qué pasa en la Ilustración? Que si os fijáis, ¿os acordáis que decían de la Ilustración? Que era el siglo de la... tú, Lourdes, que estás ¿no? El siglo de la razón. Se supone que había que quitar todo lo que era religión, superstición, brujería, y a la mujer no se la ponía en la razón, se la ponía en la emoción. Luego ya ahí, filosóficamente, es muy interesante, porque en la época griega no se distinguía esas dos, razón con emoción, se distinguía razón con intuición. Ambas dos capacidades mentales. De alguna manera se va rebajando la intuición hasta llegar a la emoción. Entonces, como la mujer se suponía que era la emotiva, la cuestión de brujerías, cuestiones, digamos, irracionales, se la separa del siglo de la razón y la razón se queda en el hombre. Emocional, cuidadora, eso es para el hogar, es súper bueno, no para el trabajo. En cambio, al hombre tiene que ser directo, racional, fuerte, decisivo. Eso para la casa no está bien, sino para lo profesional sí. Entonces, lo que hemos vivido durante un poco la historia del hombre y la mujer, perdonad, era una investigación que hacíamos, y que la conclusión un poco era eso, que había habido una transición un poco desigual. Veíamos que había una clara tendencia en el pasado a los roles que tenía que tener el hombre y que tenía que tener la mujer. Y ese cambio de tendencia no estaba siendo igual, porque estaba siendo muy diferente según fueras hombre o mujer, porque la tendencia era que la mujer cogía todos los roles y el hombre sigue con el rol de lo profesional, pero no acaba de coger el rol de lo personal. Voy muy rápido, es que hay un poco de tiempo, pero vamos, si queréis...
Y las expectativas a la mujer se le daban en el contexto de lo personal. Entonces tú, lo primero, tienes que buscar un buen marido, no sé si alguna de mi generación. Luego ya si te queda tiempo, pues oye, buscas un trabajito, ¿vale? El hombre al revés, yo tenía una amiga que decía, oye, yo como mis hermanos eran los hombres, tenían que ser abogados, ingenieros, tenían que buscar dinero, yo como me iba a casar pude estudiar música, viajar, porque hombre, tú lo importante es casarte, luego ya, y el hombre no, tú lo importante es trabajar, luego ya encontrarás una mujer. Y eso hace que las expectativas sean muy diferentes y que nuestras abuelas se sintieran poco orgullosas de que a lo mejor tuviéramos un super éxito profesional, pero hiper orgullosas del niño tan rico que teníamos, ¿vale? Mientras que al hombre era al revés. Por lo cual la carga la tenemos todos, cada uno en su sitio, pero la tenemos todos, ese cambio de roles, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, hicimos, es una herramienta, luego ahí, si queréis, la presentación os la doy, podéis entrar y hacerla vosotras, que es para ver los sesgos que tenemos. Hasta qué punto tenemos interiorizado que lo mío, hombre, en el fondo, si no soy madre, es un fracaso. Y eso nos ha pasado a muchas, yo no soy madre, y es verdad que durante muchas veces me tenía que justificar. Y esto, bueno, si se ha grabado, no sé, pero en una conferencia, que era estas de mujeres líderes, y era además en un ferry, que tenemos que estar ahí 3 días, en el momento que dices, ¿tienes hijos? No, hay como una separación. Y llegó un momento que empecé a inventarme que mi padre de pequeño me había dado unas pastillas que me habían dejado estéril, bueno, un poco para sentirme del grupo, ¿no? Y entonces ya me dio tanta pena a mí misma que me puse a llorar y ya me abrazaron y ya fui parte del grupo. Pero la cuestión es que si no eres madre te tienes que justificar. Si eres madre y no trabajas te tienes que justificar, que acabamos siempre justificándonos. ¿Por qué? Porque seguimos con esos roles muy aprendidos. Y entonces en esa herramienta, es una herramienta digital, tú vas haciendo unos puzzles y de manera inconsciente vas pensando lo que tienes, si es un fracaso o no tener hijos, si no. Si os lo recomiendo, luego os doy si queréis también para que entréis y ya lo hagáis. Y lo hicimos, por ejemplo, en varias empresas. ¿Y qué es lo que nos salía? Si os fijáis, el gap es la distancia que hay entre el modelo heredado y el tuyo aspiracional. Entre lo que me decía mi abuela y lo que quiero yo, si queréis, ¿vale? Y entonces era hasta qué punto ese gap entre lo que me decía mi modelo heredado y lo que quiero yo me está produciendo tensiones o no. Si os fijáis, en una cuestión de edad, porque estamos hablando abajo, en la tensión según edades, a los 20 años la tensión es brutal para la mujer y para el hombre prácticamente ninguna. Bueno, el hombre plano, en tensión, y en gap un poquito que va por edad, ¿vale? Pero el hombre plano en la tensión. En cambio, la mujer vas teniendo más edad y la tensión se te reduce infinito. ¿Por qué? Porque ya los hijos ya no están en casa, ya no tienes, o sea que sigue ahí muy presente. Y entonces cuando esa tensión está ahí es porque estás en el trabajo, lo quieres hacer todo y no puedes. Y es parte del problema que tenemos. Y entonces nos queda la última parte, ¿qué podemos hacer? Entonces, en el qué podemos hacer, vamos a mirar un poco cuáles son realmente las barreras que tenemos, ¿vale? Entonces, si queréis, con vuestra compañera, si estáis de A2, os juntáis un minutito. Decirme cuál de estas barreras os parece la más importante. Os dejo un minuto para pensarlo. 1 o 2. Pensarlo entre, o lo habláis con la de al lado y la que tenga la respuesta me levanta la mano. Presiones culturales, falta de visibilidad, falta de modelos femeninos, estereotipos, falta de oportunidades, poca flexibilidad o procesos de selección y promoción sesgados. ¿Alguna solución? La más... Sí, estábamos comentando la falta de visibilidad y de referencia y los estereotipos, ¿no? Claro. Te damos el Sí. y así puedes... Ay, perdón. Sí. Estábamos comentando la falta de visibilidad y la falta de tener referencias y también los estereotipos. Sí. Y son brutales, porque claro, hay estereotipos y encima no hay mujeres, con lo cual el estereotipo, generalmente todas las barreras son una. Se van alimentando unas a otras. Hay un estereotipo, entonces no hay mujeres, como no hay mujeres, dices yo no. Muchas veces en la industria es eso, ves, mirar aquí los stands, si ves puro hombre, dices a lo mejor esto no es para mí. Entonces eso una vez, eso lo hablaremos después, se va repitiendo y se va alimentando. Pero sin embargo todas estas, si os fijáis, que también os pongo aquí,
Pensar de esas, ¿cuál sería para vosotras la más importante? De las barreras internas. O sea, tengo la externa, no hay legislación favorable, no hay mujeres, hay estereotipos, no me dejan entrar, pero luego llegan otras internas. Falta de interés por alcanzar la alta dirección, prefiero mi vida personal y total en el trabajo, no tengo experiencia y no tengo competencias, ¿sí? La 4, o sea, tú dirías la falta de autoconfianza. ¿Estáis de acuerdo? Fijaros qué curioso. Siempre, cuando hacía esos talleres que os digo en diferentes sitios, ponía juntas las externas y las internas, ¿vale? Y salía, por ejemplo, en países como Noruega, como Inglaterra, como en España, el número 1 barrera entre las internas y las externas era la falta de autoconfianza. Pero cuando lo hacía en Senegal, en Arabia Saudí, la primera barrera era legislación, o sea, no me dejan. Pero una vez ya que te dejan, no te dejas tú. Y estamos hablando en MBAs, que eran graduadas del MBA. Digo, pero ¿cómo que te falta confianza? Pero que estás en una escuela élite, que estás en un mundo élite, que has demostrado que puedes. No, falta de confianza era la primera. Entonces pasa un poco eso, ¿sí? Ahora, que muchas veces, lo hablamos ayer, muchas veces se nos pone la expectativa de que sí, vas a tener esta vida profesional, pero cuidado, lo que hablabas tú antes, cuidado que vas a tener otra vida que va a ser tu vida personal. Entonces, hasta cuando, ya ha cambiado mucho, pero hasta en los procesos de selección te decían, bueno, yo no soy joven, pero vamos, que dicen como, bueno, ¿y qué tienes pensado? ¿Y te irías? ¿Y si tienes una familia tal? ¿Y si tienes tal? Entonces ya te hace pensar cuál va a ser la posibilidad de tu otra vida en el futuro y te vienes abajo. Que yo creo que eso también es una barrera, que te ponen esa expectativa de tu vida va a cambiar, entonces cuidado, que igual no puedes subir mucho más. Y eso es fundamental, porque entonces son barreras externas que realimentan las internas. Porque también, hombre, en mi generación pasaba mucho, que tu abuela te decía, oye, pero no viajes tanto, ¿qué edad tienes? Y a ver si no vas a conocer a nadie. Eso ¿cuántos moscones tienes? Ten cuidado, que te vas a quedar sola. Yo, por ejemplo, quería ser diplomática y enseguida mi abuela, sí, para irte sola, y claro, me veía sola en Ruanda a los 50 años y dije, no. ¿Entiendes? Todo eso acaba convirtiéndose en una falta quizá de confianza, pero esa falta de confianza hace que no luches por un puesto, que no luches por un salario, que digas, bueno, a lo mejor esto no es para mí. Entonces es curioso porque cuando no te dejan, ya os digo que la barrera interna, que habíamos dicho, pues la falta de confianza, la falta de interés, pero cuando la barrera interna va retroalimentando la externa a la interna. Y entonces me pareció muy curioso eso, que por ejemplo en Senegal o en Arabia Saudí, a muerte, no me dejan y yo voy a luchar lo que sea, mientras que en contextos donde esas barreras han ido bajando, emergen otras que tienes mucho más arraigadas, que son las que hay que trabajar cuando no tienes las externas, ¿vale? Que entonces, digamos que el diagnóstico es el mismo, pero hay que ir jugando según el contexto cultural en el que estés. Pero el hombre también tiene sus barreras y prácticamente son las mismas, lo que pasa que si cambias el contexto. Entonces, si llegas de repente, las barreras externas para el hombre están hablando de estereotipos, no sé, que de repente, oye, tu marido sigue sin trabajar, ya mamá, pero cuida a los niños, ya hombre, pero. Entonces, eso también, muchos hombres que estarían felices en casa o trabajando a tiempo parcial, acaban diciendo, no, yo necesito sacar a la familia adelante. Había Martha Williams, igual te suena, que es una referente, que lleva muchísimos años en estos temas aquí, es consultora y decía una vez con una pareja de amigos. Y ella estaba diciendo, mira, no puedo más, las barreras, mi jefe, lo dejo todo y me voy a casa con los niños. Y mi amiga le preguntaba a él, y dice, ¿y tú no estás harto? Y dice, uy, si yo te contara el jefe, lo otro. Pero al hombre nunca se le ocurrió tirar la toalla. La mujer podía elegir y decir, tiro la toalla y me quedo en casa. El hombre no tiene esa opción. ¿Por qué? Porque esa opción todavía no está abierta para él. Él tiene todavía una serie de estereotipos y de barreras que le impiden hacer lo que a lo mejor le gusta hacer. A lo mejor estudiar filosofía, a lo mejor tener un trabajito de pocas horas. Hoy por hoy todavía no puede y eso también se ve mucho luego cuando hablemos en los programas de formación y lo que cada uno busca. Y ahora, por último, los últimos 5 minutos, aquí no sé si me ha salido, he echado a la mujer volando, pero bueno, qué palanca hace falta para las mujeres.
Pues estamos un poco en las mismas. Si veis todas estas, decirme una o dos que os parezcan las más importantes. Legislación favorable, programas formales de desarrollo, apoyo mediático, flexibilidad horaria, modelos femeninos, apoyo a la alta dirección, coaching o programas de mentoring o programas de formación en los colegios. Todos son importantes, pero ¿veis alguna más importante que otras? Sí. Sí, no. Estaba comentando que todas son importantes, pero los programas de formación en los colegios me parecen vitales desde el punto de vista de empezar cuanto antes a romper esos estereotipos, a conseguir, ¿no?, que esas barreras externas, internas, que nos ha tocado vivir a nosotros o a nosotras, pues que se empiecen a desaparecer ya desde la infancia. Claro. Me parece importante, es verdad que luego cuando ya eres mayor, por ejemplo, los programas de mentoring, y luego creo que vais a hablar mucho de ese tema, son fundamentales para las barreras internas. Ese darte cuenta de todo lo que me está pasando, ahí los programas de mentoring, y luego tú hablarás, Ruth, son fundamentales. Pero es verdad que para las barreras externas, o cambiamos la cultura desde los colegios o no cambiamos nada, ¿vale? Entonces, efectivamente, en los programas que hacemos, las que son más importantes, legislación, porque claro, si estás en un país que no te dejan trabajar, por ejemplo, fue el caso en algunos países, que bueno, es que ahí ya no puedo hacer nada. Pero si ya me dejan, necesito referentes internacionales, formación en los colegios. Y lo mismo, por ejemplo, veis, estas son algunas, en una investigación que hicimos, de las políticas que las empresas más desarrollaban para la igualdad. Generalmente comunicación interna, que sea esto es importante, esto es importante, y es importante que eso salga. Políticas de conciliación, pero para ambos, porque si las políticas de conciliación son solo para la mujer, acabamos volviendo a la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, políticas de conciliación para que el hombre se pueda quedar también en casa, o a llevar al hijo cuando está enfermo. Hablamos de, pues eso, de tener formación, de equipos y grupos de trabajo, una serie de medidas que es importante porque la empresa sí se está dando cuenta que necesita esa igualdad dentro de la empresa. Primero porque hay una presión mediática fuerte, porque la ley ya lo exige y porque se van dando cuenta que es verdad que el talento está repartido y que necesitas esa diversidad. Entonces, la buena noticia, sobre todo para las jóvenes, es que ya hay mucho hecho, mucho camino recorrido y las empresas son muy conscientes de eso es importante. Y un poco lo mismo con las palancas internas. Sobre todo, yo diría la toma de conciencia, porque muchísimas de esas barreras, a ver, que yo llevo 20 años en el IE y he visto una y otra vez, por ejemplo, en el IE, los que habéis estado ahí lo sabéis, pues bueno, de repente conoces a alguien, empiezas una nueva vida, es muy internacional, el mundo está abierto, ¿y qué vas a hacer? Bueno, es que a mi chico le han ofrecido un trabajo en China, así que nos vamos a China, y tú, ya me busco la vida, doy clases de español. Vale, pero ¿por qué no? Si sois los mismos graduados, si lo mismo te van a buscar un trabajo bueno a ti que a ti. Entonces, me da igual que lo hagas, pero toma conciencia y valora que puedes hacer, que no sé consciente de las decisiones que tomas. Porque igual te quedas atrapada en una situación y luego no puedes salir. Entonces, está bien cualquier cosa que se haga, pero hay que tomar conciencia de que todo puede tener una consecuencia. Y con esto quiero acabar, yo creo que más o menos estamos en... Ana, ¿estás por aquí? Bueno, pero... Se ha tenido que ir porque venía otra persona. Vale, pero digamos que más o menos estamos en el tiempo. ¿Dónde queremos avanzar? Todo lo que hemos hablado de diversidad o equidad. Y una de las cosas que nos pareció muy interesante en la investigación que os digo que llevamos haciendo, pues ya cerca de 7 años, es que no hay un solo camino para la mujer. Lo que hay, había un camino antes, la mujer era por aquí y el hombre por aquí. Ahora hay una multiplicidad de caminos y lo peor que podemos hacer es meter un camino opuesto y decir, no, la mujer tiene que ser, no tiene que ser nada, cada uno individualmente que decida lo que quiera ser. Pero llevamos muchos años que la mujer tiene que ser madre, o la mujer tiene que ser profesional, o la mujer tiene que ser simpática, o la mujer... No, la mujer son miles y millones de individuos que cada uno tendrá lo que tenga que tener, lo que no tiene que haber es barreras para que puedan serlo. Y el hombre también. Entonces, lo que vimos en esa investigación, que lo que hay es una multitud de caminos y lo que necesitamos es una sociedad abierta para que cada uno elija esos caminos. Y con esto acabo. Gracias.